buenas tardes, Costa Rica. Buenas noches. Esa transmisión en vivo y en directo de Ministros de la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, director de ministerio, muy agradecido con el Señor por una nueva oportunidad que nos da para reunirnos alrededor de su santa palabra. Hoy es jueves y todos los jueves tenemos una cita con un megatema que hemos titulado Escatología, un análisis de Mateo capítulo 24. Hemos estado en las últimas semanas dedicando todos los martes y los jueves a conversar acerca de los acontecimientos de los tiempos finales. Eso es precisamente lo que hace la escatología. Hace un análisis profundo a la luz de la palabra. Aquí no analizamos criterios o pareceres humanos, qué piensa uno, qué piensa la otra. Vamos directo a la Biblia, vamos directo a lo que nos dice Jesús, nos vaticinaron los profetas, continuaron los apóstoles el mensaje de nuestro Salvador, y es ahí donde hemos estado indagando acerca de todo lo que va a ir sucediendo conforme se acerque la parucía o la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta tarde-noche hemos titulado esta sesión ¿verdadero o falso? O es una cosa o es la otra. O es verdad o es mentira. Y vamos en esta tarde-noche a identificar, a determinar qué es algo falso y qué es algo verdadero. Principalmente en esos temas de escatología, hoy más que nunca abunda la falsedad, abunda la mentira. Hoy más que nunca andan muchos falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas. Precisamente estamos analizando en Mateo capítulo 24 la señal número 1. Jesús da 10 grandes señales en Mateo capítulo 24 y la primera de ellas es la que está relacionada con todas aquellas falsas doctrinas que se iban a levantar una vez que Jesús ascendiera al cielo. Recordemos que usted y yo estamos viviendo los últimos tiempos, y los últimos tiempos se concentran entre la primera y la segunda venida de Jesús. Y es aquí cuando la apostasía hace una intromisión malévola, terrible, muy peligrosa, confundiendo a muchas personas. Principalmente hoy en día la apostasía está confundiendo a muchos creyentes. Tenemos en nuestras iglesias inundadas de apostasía. Antes decíamos que los falsos pastores, que los falsos líderes los teníamos afuera. El problema es que es capaz que los tenemos dentro de nuestras iglesias, predicando, enseñando en la escuela dominical, a cargo de grupos de discipulado. Muy probablemente tenemos apóstatas dentro de nuestras congregaciones evangelizando. Por eso es que tenemos que tener un grandísimo cuidado y estar muy alertas. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestra plataforma de Facebook Live y también de nuestra plataforma de MP Radio, de noche o de día, tu mejor compañía. Y en este momento nos vamos directamente a la palabra en Mateo capítulo 24, versículo 37, 38 y 44, que dice: Cuando yo, el Hijo del Hombre, venga otra vez, la gente estará entregada a sus banquetes y fiestas de bodas, sin saber lo que está sucediendo, hasta que sea demasiado tarde y sean arrastrados. Ustedes deben de estar vigilantes para que mi regreso no los sorprenda. O te encuentras en el grupo número 1 de aquellos que se van a sorprender con la segunda venida de Jesús cuando ya no haya nada que hacer, o perteneces al segundo grupo, el cual está vigilante, está atento, está escudriñando la palabra y pesando los espíritus, está santificándose en su vida cristiana, está haciendo la obra para la cual Jesús lo llamó. Si estás en ese segundo grupo, nada de lo que suceda de aquí a la segunda venida de Jesús
ni tiene que asustarte, ni tiene que sorprenderte, ni te va a tomar por sorpresa. Muy importante. Al hijo y a la hija de Dios no los asusta nada. Nada les sorprende. Nada los toma fuera de base. Eso sucederá con el mundo. ¿Y por qué? Porque el mundo va a estar en sus deleites, Jesús lo decía, será como en la época de Noé. La gente estará haciendo lo que le da la gana, todas las estupideces habidas y por haber, todos los pecados, póngale usted el nombre que desee, las personas estarán en un total rechazo contra Cristo. Pero cuando Jesús venga y se sorprendan de su venida, no habrá absolutamente ya nada que lograr. Nos encontramos en ese momento haciendo un desarrollo de la señal número 1 que Jesús nos da en Mateo capítulo 24, en 7 versículos de los 51 versículos que corresponde al capítulo 24. Jesús se toma el tiempo para hablarnos de los falsos cristos, de aquellos apóstatas que engañan con grandes señales y con grandes milagros. Ya hemos venido hablando muy ampliamente acerca de esta primera señal. Jesús la pone de número 1, y por algo será que la pone de número 1, porque hoy en día estamos viviendo apostasía como nunca antes en la historia. Y si a esto le sumamos la proliferación de redes sociales, como el internet permite ahora una comunicación a todo nivel y en cualquier rincón del mundo, estas falsas doctrinas también son fáciles de que se propaguen. Por eso decíamos la semana anterior que Mateo capítulo 24 es muy interesante, porque Mateo capítulo 24 tiene su paralelo con Apocalipsis capítulo 6. Las señales que Jesús nos da en Mateo 24 son señales descriptivas. Jesús no nos da un nivel de detalle de las señales. Para poder comprender mejor esas señales, definitivamente tenemos que irnos a otros libros y cartas de la Biblia para poder tener entonces una mejor luz, una mayor claridad de lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos en el momento de dispararle, por decirlo de alguna manera, todas las señales que se iban a desencadenar conforme se acercara a su segunda venida. Por eso es interesante cuando vamos a Apocalipsis capítulo 6 y podemos entonces notar el paralelismo con los famosos sellos del Apocalipsis, y podemos ir entonces uniendo un sello con la primera señal, un sello con la segunda señal, y así sucesivamente. Vean el paralelo que tiene la apostasía en Mateo 24, 4 y 5 con Apocalipsis 6, 1 y 2. Y así las diferentes señales. Vamos a ir entonces poco a poco haciendo un desarrollo, una reflexión de cada una de esas señales, y necesariamente vamos a tener que ir al libro de Apocalipsis. Basado en el paralelismo que tienen los sellos del Apocalipsis que inician en el capítulo 6 con Mateo capítulo 24, deducimos claramente que usted y yo estamos viviendo en la época de los sellos. ¿Por qué? Porque si hemos dicho hasta la saciedad que los acontecimientos finales inician con la ascensión de Jesús al cielo, quiere decir entonces que los sellos, al ser paralelos de todas esas señales de Mateo 24, están en ese momento en vigencia también. Estamos viviendo entonces la época de los sellos de Apocalipsis. Sellos que en los últimos 20 siglos, a partir de la ascensión de Jesús al cielo, se han venido acentuando, se han venido intensificando. Por eso Jesús en Mateo capítulo 24, versículos 6 y 8, decía que esas señales no eran el fin del mundo, y eso también lo hemos aclarado. Si en ese momento se viene un terremoto, no podemos decir que es el fin del mundo. Si en ese momento escuchamos de una guerra que están iniciando dos naciones, no podemos decir que ha llegado el fin del mundo. Lo que estas señales nos están anunciando es precisamente la inminencia del retorno de Cristo a este mundo. Pero esas señales, decía Jesús, son principio de dolores de parto. Cuando una mujer inicia con dolores de parto, estos se vuelven cada vez más severos
estos se vuelven cada vez más recurrentes, hasta que sucede el alumbramiento. Precisamente todas esas señales de las guerras, de las hambres, de las pestes, de los terremotos, de la violencia, del enfriamiento, del amor y todo lo que hemos analizado, se irá intensificando conforme se acerque la segunda venida de Cristo. Hagamos un análisis en este momento del sello número 1, que va en paralelo con la primera señal de la apostasía, que está en Mateo capítulo 24, en los versículos que ya mencionamos anteriormente. Dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis: cuando el Cordero rompió el primer sello, oí que uno de los 4 seres vivientes decía con voz de trueno: acércate. Para poder entender lo que está sucediendo en el capítulo 6 en cuanto a los sellos, tenemos que irnos entonces hacia el capítulo que le precede, o sea, el capítulo 5. Este análisis de Mateo 24 que estamos desarrollando todos los martes y jueves no es un análisis del libro de Apocalipsis. Ya tuvimos la oportunidad de estudiar todo el libro de Apocalipsis, que nos llevó más de 80 sesiones semanales. Nos llevó más de año y medio estudiar los 22 capítulos del libro de Apocalipsis. Ahora necesitamos algunos textos del Apocalipsis para poderlos llevar en paralelo con lo que estamos hablando de las señales antes del fin que aparecen en Mateo capítulo 24. Ese primer sello que va de la mano con la primera señal de Mateo 24 está relacionado con el capítulo número 5 anterior, de donde se nos habla de un libro en el contexto histórico del apóstol Juan, que es el que escribe el libro del Apocalipsis allá por el año 95 después de Cristo en la isla de Patmos. El concepto del libro en la época de Juan era un pergamino, era un rollo. Ese rollo del cual nos está hablando el apóstol Juan en el capítulo 5, dice que tenía mucha escritura porque el rollo estaba escrito por un lado y por el otro, como que usted coja una hoja, la escriba por un lado, le dé vuelta y la escriba por el otro. Quiere decir que ese rollo tenía mucha información, pero que no se podía leer porque el rollo tenía 7 sellos que estaban asegurando su privacidad. En el contexto histórico del apóstol Juan, en la época romana, los testamentos o la última voluntad del difunto precisamente se sellaba con 7 sellos, valga la redundancia. Y esos sellos no se podían quitar hasta el momento en que el difunto pereciera. Cuando se está presentando el rollo y no se encuentra quien lo abra, Juan, en la visión que tiene, rompe a llorar porque no hay nadie digno en toda la creación de desatar los sellos que tienen ese rollo. Ahora, ¿qué es la información que contiene ese rollo de Apocalipsis capítulo 5? Para adentrarnos al capítulo 6. Contiene precisamente el desenlace final de la historia humana. Ese rollo con 7 sellos lo que contiene es el plan de Dios para el fin de la humanidad. Cuando Dios diga hasta aquí, y cómo es que protocolariamente se va a ir desarrollando todo ese plan de Dios. Eso está en el rollo. Sin embargo, nos dice el capítulo 5 que solo hay uno que es digno de desatar esos sellos, y ese es el Cordero. O sea, Jesús es el único digno de poder desatar esos sellos. Ya Jesús ha muerto, Jesús ha resucitado, y por tanto el rollo ya se puede abrir. Por eso insistimos que ese rollo con esos 7 sellos se abrió, se empezaron a abrir a partir de la ascensión de Jesús al cielo. Jesús muere, Jesús resucita, y ahora es el único que puede ir quitando cada uno de esos sellos que tienen la información de el cese de la historia humana. ¿Cómo es que Dios va a dar toda esta situación por terminada? Cuando vamos al versículo 2 del capítulo 6, dice la palabra del Señor: miré entonces y vi salir un caballo blanco,
El que lo montaba llevaba en la mano flechas y un arco, y le dieron una corona. Había vencido a sus enemigos y salía con ánimo triunfante para vencer una vez más. Les recuerdo que el libro de Apocalipsis, si usted ha tenido la oportunidad de estudiarlo, Apocalipsis es un libro simbólico. La escritura apocalíptica está llena de simbología. Cada símbolo tiene precisamente una razón de ser o una explicación. Lo encontramos en colores, lo encontramos en expresiones, lo encontramos en numerología, en fin, Apocalipsis está lleno de simbolismo. Y cuando encontramos el color blanco lo que denota inmediatamente se observa es pureza. Eso quiere decir el color blanco. El blanco siempre será en la escritura apocalíptica como símbolo de pureza. Lo que sucede es que, y es aquí donde tenemos que tener mucho cuidado, porque el tema del jinete del Apocalipsis, del capítulo 6, versículo 1 y 2, que corresponde a uno de los primeros jinetes, porque son varios, tal vez usted ha tenido la oportunidad de leer acerca de los jinetes del Apocalipsis, ese primer jinete, que es de color blanco, si nosotros decimos que ese sello va en paralelo con Apocalipsis capítulo 24 en cuanto a la primera señal de la apostasía, lo primero que tenemos que deducir es que ese color blanco y esa pureza es una falacia, es una mentira, es una mampara o es una hipocresía. Muchos erróneamente, y lo vamos a ver ahora más adelante, han llegado a deducir que ese jinete de ese caballo blanco es Cristo, porque nos habla de pureza, nos habla de fuerza, de arcos, de flecha y toda la cosa. Pero vamos a demostrar ahora que no hay nada más alejado de la realidad. Si la apostasía, como hemos venido estudiando anteriormente, es una desviación de la verdad, si la apostasía es un barniz a lo que es correcto para introducir lo que es incorrecto y desagradable a Dios, quiere decir entonces que este jinete de este caballo está utilizando el color blanco para hacerse parecer a algo el cual no lo es. Y estamos hablando entonces de hipocresía. La palabra hipocresía es una palabra griega que en el español se traduce como actor. Un actor en cine, en televisión, en radio, donde usted quiera verlo, es un hipócrita. ¿Por qué? Porque está desempeñando un papel que no le corresponde. Nos está mintiendo en la película, en la serie de televisión, está asumiendo un papel que él en la vida real no lo es. Por eso es un actor, por eso es una actriz, por eso en griego se traduce como hipócrita. Lo que yo tengo en este momento en Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y 2 es a un hipócrita o a un grupo de hipócritas, porque también puedo entenderlo en plural, de hombres y mujeres que pareciera que son puros, que son incólumes, que son personas intachables, pero que en realidad detrás de esa blancura y esa pureza están escondiendo algo. El color blanco, definitivamente aquí, lo que nos dice a usted y nos dice y me dice a mí, es esa audacia que tiene Satanás para disfrazar todo lo que es malo como si fuera bueno. Satanás es experto en inducirlo a usted e inducirme a mí y hacerme creer que aquello que Dios me ha dicho que no debo de hacer, Satanás me lo pinta de tal manera, tan exquisito y tan delicioso, para que yo entonces contravenga la voluntad de Dios y le dé rienda suelta a todos mis bajos instintos. Eso es lo que Satanás hizo con Adán e hizo precisamente con Eva allá en el huerto del Edén. Usted lo puede leer ampliamente en Génesis capítulo 3. Por eso Jesús decía en Mateo capítulo 7 versículo 15 que tenemos que tener mucho cuidado
con aquellos lobos que se visten con piel de oveja. Hay personas que te hablan y pareciera que sí son. Hay personas que los ves conducirte y pareciera que sí son. Hay personas que están contigo en la iglesia cantando, alabando, sirviendo y pareciera que sí son, porque precisamente la estrategia del enemigo es tratar de parecerse a algo. Satanás siempre busca hacer copias baratas y mentirosas de la verdad. Así como él un día se creyó que podía sentarse en el trono del Altísimo, que él podía parecerse a Dios, quería ser Dios, y eso lo lleva a rebelarse. Satanás tuvo que entender que él no era más que una copia barata de aquel quien pretendía ser, el cual nunca iba a entregarle su trono a nadie. Y así ha sido a través de la historia. Satanás siempre ha tratado de pintar las cosas de maneras tan agradables, tan bonitas, tan accesibles, porque jamás Satanás se te va a presentar con dos cuernos, pintado de rojo, con una cola, con un tridente y echando ese fuego por los ojos. Nunca lo va a hacer. Satanás, cuando quiere que usted y yo caigamos en la tentación, nos va a pintar todo de una manera tan agradable y exquisita, porque esa ha sido su estrategia desde el inicio de los tiempos. Por eso el mismo apóstol Pablo nos decía en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14 y 15, Satanás puede disfrazarse de ángel de luz. No es extraño que sus siervos se disfracen como gente que hace el bien. Un día, eso sí, dice Pablo, recibirán el castigo que por sus perversas obras merecen. Aquí el apóstol Pablo entonces nos da un tip, como nos lo dio Jesús. Jesús le ha dicho a usted, no se deje engañar. No todo lo que brille es oro. El hecho que la persona le esté predicando desde el púlpito no quiere decir que la persona está viviendo lo que está predicando. El hecho que la persona le esté predicando muy lindo desde el púlpito no quiere decir que en su vida privada la persona se comporte de la manera como le está predicando. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Y un grave problema que sucede con muchos creyentes es que se lo tragan todo, lo aceptan todo, lo reciben todo, no cuestionan, no preguntan, no van a la palabra. Es porque lo dijo mi pastor, es porque lo dijo mi líder de ministerio, es porque lo dijo mi maestra de escuela dominical. Y entonces terminan absorbiendo mentiras como si fueran verdad. De eso es de lo que hemos estado hablando incisivamente en estas últimas 3 sesiones. Pablo lo dice, cuidado Carmen, cuidado Alicia, cuidado Vero, cuidado Oreide. Vea que se lo estoy diciendo, se los estoy advirtiendo. Satanás puede disfrazarse y sus siervos, no es de extrañar que se disfracen como gente que hace el bien. Le vuelvo a reiterar, al hijo y a la hija de Dios nada los asusta, nada los asombra, nada nos quita el sueño. Nosotros discernimos a través del Espíritu Santo por dónde es que viene la situación e inmediatamente ponemos las antenas a trabajar, inmediatamente pedimos la guía del Espíritu Santo, y si eso que me están predicando, eso que me están diciendo no es de Dios, inmediatamente eso queda desnudado, porque la mentira tiene que ser siempre desnudada a través de la verdad. Por eso es que hemos titulado la sesión de esta tarde-noche, falso o verdadero. Ahora, tiene que quedar totalmente claro. Yo no sé qué le han predicado a ustedes del púlpito, no sé si lo ha leído en un libro, no sé si lo recibes a diario en esos videitos que andan pululando por las redes sociales, que lo único que hacen es engañar y causar temor y causar cisma, como todos esos temas que tuvimos ahora con el asunto del eclipse. Tienes que tener mucho cuidado, principalmente en lo que son temas apocalípticos. El jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y 2, simboliza la apostasía y las falsas doctrinas. Eso es clarísimo porque va en paralelo con la primera señal de Mateo capítulo 24. Ahora,
Si usted ha tenido la oportunidad de leer el libro de Apocalipsis y lo ha estudiado, usted avanza hacia el capítulo 19, desde el versículo 11 al 16 aproximadamente, y usted se encuentra con otro jinete, con otro caballo, y ese caballo es de color blanco. Vean qué interesante. Algunos han pretendido hacer creer que el jinete del capítulo 6 de Apocalipsis es el mismo jinete del capítulo 19. Pero son dos jinetes que, aunque se parecen, tienen diferencias abismales, porque uno es verdadero y el otro es falso. Y es aquí donde yo he venido preguntándole a usted a través del chat, a través de nuestras plataformas, hemos venido preguntándole antes del inicio de esta sesión, ¿cómo podemos identificar qué es falso y qué es verdadero? Si a usted le están vendiendo una prenda de vestir y le dicen esa marquita, por ejemplo, esta camiseta que yo tengo, tiene aquí una marca. Esta es una marca muy reconocida a nivel mundial. ¿Cómo sé yo que esta camiseta o esta t-shirt que me están vendiendo es verdadera o es falsa? Alguien decía, le revisamos la calidad, revisamos la tela, revisamos, la lavamos a ver si no se desciñe. Cada uno tiene sus propias conjeturas. Yo le voy a decir a usted en esta tarde-noche que la única manera para que usted pueda reconocer que algo es falso es cuando usted tiene claro qué es lo verdadero. Si usted nunca ha tenido una camiseta original de esa marca o de cualquier otra marca, si usted nunca ha tenido una camiseta original en la cual usted ha podido revisar la calidad, la has usado, la has lavado, tiene una serie de etiquetas y de sellos que las hacen únicas, tiene una serie de configuraciones en la tela misma en la cual usted, que siempre ha comprado lo que es original, cuando te traen algo que es falso, inmediatamente usted dice, como decimos aquí en Costa Rica, me estás vendiendo un patito. Hoy en día, uno de los delitos más grandes en este planeta, que va de la mano con el narcotráfico, es precisamente la falsedad en las marcas cuando le estamos vendiendo a una persona algo que lo hacemos pasar como original, pero es falso. Hoy en día se venden vehículos falsos, relojes, prendas de vestir, muchos productos de marcas grandemente reconocidas. Hoy en día pululan en las calles las marcas falsas. Y hoy en día se pierde muchísimo dinero, principalmente para las marcas originales, por esas falsedades que andan en la calle. Precisamente con la Biblia sucede exactamente lo mismo. ¿Cómo puedo saber yo que el jinete del caballo blanco del capítulo 6 de Apocalipsis es falso o verdadero? Y que el jinete del capítulo 19 de Apocalipsis es falso o es verdadero. Precisamente del modo que usted y yo vayamos adquiriendo conocimiento, del modo en el que usted y yo vayamos reflexionando en la palabra del Señor, de la manera como diligente y disciplinadamente nosotros nos involucremos en la tarea divina de estudiar la palabra, muchas de las cosas que nosotros nos bombardean mañana y tarde y noche a través de la red, de la publicidad, de la música, qué sé yo, mucho de eso cae por su propio peso. El salmista en el capítulo 119, versículo 103 decía, me das tanta sabiduría que no soporto la mentira. Tu palabra es para mí más dulce que la miel. La única manera que usted pueda detectar que algo es falso es si usted tiene pleno conocimiento de lo que es verdadero. El Departamento de Tesoro de los Estados Unidos
entrena a sus propios agentes a encontrar billetes falsos. Tiene un departamento al cual todos los agentes son entrenados para detectar billetes falsos. ¿Y cómo es que los entrenan? Ellos son entrenados con billetes auténticos. Se les da billetes originales, billetes que ellos deben examinar, que ellos deben tocar, que ellos deben reconocer. Ellos agudizan sus sentidos y cuando tienen un billete original, hacen una revisión exhaustiva en cuanto a su textura, en cuanto a sus colores, en cuanto a algunas particularidades que tienen los billetes. Un billete usted no lo hace en una fotocopiadora. Un billete lleva un trabajo profesional y muy serio. No es cualquiera el que hace un billete para salir a hacer alguna compra, qué sé yo, alguna transacción. Los billetes son muy sofisticados en cuanto a su elaboración. Los billetes falsos, por eso se llama falsos, pareciera que son originales, pero incumplen muchas de las características que el billete original tiene. El agente del tesoro no está preocupado en andar viendo cómo es que se hacen los billetes falsos. Él está más interesado en el billete original, de tal manera de que cuando aparezca un billete falso pueda detectarlo con inmediatez, porque no cumple las especificaciones del billete original. Exactamente, hay muchas maneras de falsificar. Es increíble cómo el hombre se las ingenia hoy en día para falsificarlo todo. Pero aunque haya muchas maneras de falsificar la verdad, en ese caso un billete falso, hay una sola versión para hacer billetes verdaderos. Lo que quiero tratar de darme a explicar en esta tarde es que usted y yo, para poder rebatir la falsa doctrina, para poder rebatir todo lo que viene de las tinieblas, que es tal la cantidad, hay N cantidad de maneras que Satanás utiliza para falsificar la verdad, que es ahí lo importante entonces que yo me concentre en la verdad, que yo me concentre en lo que es real, que yo me concentre en lo que es correcto y que lo estudie, lo analice, para que cuando venga lo incorrecto, yo pueda inmediatamente detectarlo. La única manera en que usted y yo podemos revertir las falsas doctrinas, todas esas mentiras que nos están tirando hasta desde el mismo púlpito. Te estoy hablando que en tu iglesia pueden estarte mintiendo y no te has dado cuenta hasta el día de hoy. Le has dicho que sí a tu ministro durante 20 años y tal vez no tienes idea que tu ministro te está mintiendo. Por eso es tan importante hoy en día estudiar la palabra del Señor. La única verdad que usted puede encontrar en este planeta, donde quiera usted ir a buscarla, la va a encontrar en la palabra de Dios. Ni tu mamá, ni tu esposo, ni tus hijos te van a contar la verdad. Tu pastor no te va a decir la verdad. Tu jefe te miente el gobierno, te mienten todos aquellos que quieren aprovecharse de ti de una u otra manera, porque en este planeta todo el mundo miente. Satanás tiene atestado este planeta de mentiras y de falacias. Pero el único lugar donde usted puede encontrar la verdad que usted necesita es en la palabra de Dios. Y ante tanta mentira que hay en este mundo, imagínese usted la cantidad de sectas y de religiones que hay en todo el planeta. Muchos hombres y mujeres se han dado la tarea de crear cuanta religión y secta se les ocurra. Es increíble la cantidad de falsedades que andan en este mundo. Pero hay una grandísima diferencia, que aunque haya mucha falsedad, muchas cosas falsas, muchas doctrinas falsas, existe una sola verdad. Y esa se encuentra en la palabra de Dios.
Si usted se concentra a analizar por qué las personas que siguen esa secta no toman café, si usted se pone a analizar por qué las personas que siguen aquella secta no se hacen transfusión de sangre, si usted se pone a analizar por qué aquellas personas le mienten de esa secta, le mienten al ser humano diciéndole que cuando la persona muere va a dar a un limbo, una zona gris, en los cuales los vivos, pagando una liturgia, podemos ayudarlo a sacar de esa zona gris y pasarlo a la eternidad. Si usted se pone a analizar cada tontera, cada barrabasada, cada estupidez de todas esas sectas, perdóneme y discúlpeme, pero usted se va a volver loco y se va a volver loca. Nadie tiene la capacidad de poder hacer todas esas revisiones y análisis de lo que creen o no creen, hacen o no hacen, predican o no predican esas falsas sectas. Usted y yo somos llamados más bien a tener clara cuál es la verdad de las cosas para poder entonces rebatir lo que es mentira. Si a mí entonces alguien viene y me dice que tomar café es pecado, yo voy a la Biblia y me encuentro que dice, Dios habla y dice, sacrificios no quiero, estoy harto de los sacrificios. Inmediatamente fui a la verdad y pude rebatir una mentira. Si alguien me dice la persona que muere, yo tengo que ayudarle para pasarle al cielo, a mí la Biblia me dice que después de la muerte ya no hay nada que hacer. La persona en la condición en la que muere, precisamente así será su condición eterna. La Biblia en eso es clara. Por eso yo he sido vehemente con ustedes que no se pongan a estar perdiendo el tiempo hoy en día. Lo que menos tenemos que hacer como hijos e hijas de Dios es perder el tiempo. El tiempo es valiosísimo. Y usted lo que tiene que utilizar es su tiempo para estudiar la palabra. Lo que le decía Pablo a Timoteo, retenga, Timoteo, lo que se te ha sido enseñado. Ponle atención a quien te predica. Pero Timoteo, ¿cuánto tiempo le vienes dedicando a la sana doctrina? Esas 3 advertencias y recomendaciones del apóstol Pablo son las que le quiero dejar a usted en esta tarde-noche. Cuando yo conozco la verdad bíblica, cuando yo tomo la palabra del Señor como si fuera un billete verdadero y yo la analizo, la toco, la huelo, la desmenuzo, la reviso, cuando a mí me viene una falsa doctrina como la que vino en esos días con el famoso eclipse de la señal de Jonás, que era bíblica, empezaron a hablar, me dijeron del rapto de la iglesia, que se iba a dar con el tema del eclipse, que la primera ciudad americana que iba a tocar el eclipse era una ciudad que se llama Jonás, que está en Texas, y que el eclipse iba a pasar por 8 ciudades entre Estados Unidos y Canadá, y que interesantemente las 8 ciudades se llaman Nínive. Y entonces empezó el hombre a elaborar una doctrina que parecía verdad, tomó nombres bíblicos, tomó nombres de ciudades de la Biblia, me mete el arrebatamiento, me coge un versículo, me mete una mentira, me monta una doctrina, y muchos creyentes dijeron, amén, amén. Y muchos esta semana esperaron irse en ese rapto que ese mentiroso y esa mentirosa se puso a predicar en las redes sociales. Sin embargo, muchos de esos que creyeron hoy están más confundidos y más apesadumbrados que nunca porque tristemente les mintieron. No se fueron en el rapto, se fueron de tontos, se fueron de babosos, porque no están fundamentados en la palabra del Señor. Cuando a mí alguien me sale con ese tipo de cosas, no, un momentito, perdóneme, vamos a la palabra. Es la palabra la que me dice a mí realmente la verdad de las cosas. Yo no necesito un profeta o una profeta
Porque personalmente, y en eso soy claro y lo digo en público, yo no creo en los profetas. Hoy en día ya no necesito profetas. Tenga mucho cuidado. Invitamos a profetas a las iglesias. ¿Profetas de qué? ¿Profetas para qué? ¿Qué me tiene a mí que decir un profeta? Un profeta me tiene que decir a mí, el Señor ya viene. No, perdóneme, caballero. La palabra del Señor dice, Apocalipsis capítulo 22, he aquí vengo pronto. Pero ¿cuál es el problema? Que nos encanta endilgarnos títulos rimbombantes. Entonces hoy vamos a invitar a la profeta tal. Y hay que tirarle la alfombra roja. Y vamos a ver con qué me sale la profeta hoy. Con qué me sale el apóstol. Con qué me sale el reverendo. Olvídese. Lo que usted necesita saber lo encuentra en la palabra del Señor. Y no le estoy pidiendo a usted esta tarde noche que esté de acuerdo conmigo o no esté de acuerdo conmigo. Ese es un asunto suyo. Yo a usted le predico lo que dice la palabra del Señor. Si el mensaje a usted le gusta o no le gusta, no es mi problema. Si el Espíritu Santo no le interesa, si usted está cómodo o no está cómoda con el tema que estamos desarrollando, si a él no le preocupa, a mí mucho menos me preocupa. A mí no me interesa ni los likes, ni la cantidad o las miles de personas que se conecten a esta transmisión. A mí lo que me interesa es que en Ministros de la Palabra se predique la verdad. Y lo que yo necesito saber de parte de Dios lo encuentro en la Biblia. El único lugar donde yo puedo conocer a Dios es a través de la palabra del Señor. Ni un pastor, ni un apóstol, ni una profeta a mí me va a llevar a conocer a Cristo. Eso lo encuentro yo en la palabra del Señor. Por eso tienes que tener mucho cuidado quién te predica, quién te enseña. ¿Te están predicando de Cristo? ¿Te están llevando a los pies heridos del Salvador? ¿O hacia dónde te están llevando? ¿Te están llevando a sus bolsillos? Y perdóneme y discúlpeme si soy incisivo con el mismo tema, pero mientras sigamos teniendo este tipo de pensamientos, habrá que seguir teniendo las mismas predicaciones. Si los mentirosos allá afuera, mañana, tarde y noche, salen con sus mentiras y sus falacias, usted y yo no nos podemos quedar callados. Usted y yo de la misma manera. Tenemos entonces que rechazar, que desnudarlos, que totalmente exponerlos a la luz pública de todas esas mentiras y falacias que nos están trayendo. Si yo no sé, hermano y hermana, lo que es auténtico, nunca voy a poder conocer lo que es falso. Usted tiene que conocer lo que es auténtico. Para que usted se compre unas tenis de una marca X y usted sepa que esas tenis son originales, tienes que haber tenido un par de tenis original. Para que yo pueda rebatir todas las mentiras que me están tirando desde todo lado. Es increíble. Escribí en un buscador de internet, Eclipse 2024, fin del mundo. Solo eso escribí. N cantidad, me cansé de contar todos los mentirosos y mentirosas que empezaron a hablar acerca del final de los tiempos. Según ellos, con una autoridad venida del cielo, muchos llorando y desgarrándose las vestiduras. Pero a mí la palabra del Señor me dice, clarito, clarito, si el profeta te dice, te predica algo, y eso no se cumple, eso es un falso profeta. Y con cada uno de ellos tendrá, hermano y hermana, que tratar el Señor. Eso a mí me dice la Biblia y eso seguiré predicando. Lo que yo necesito saber lo encuentro en la palabra. Lo único auténtico que yo encuentro en ese planeta está en la Biblia. Todo lo demás es una pura mentira. Y es ahí el cuidado que usted y yo tenemos que tener. ¿Por qué el apóstol Pablo le decía a Timoteo en su segunda carta, capítulo 1, versículo 13? Ve a Timoteo, tome como norma la auténtica enseñanza que te he dado, pues conduce a una vida recta. Manténla con la fe y el amor que tenemos como seguidores de Jesucristo. Timoteo, se lo estoy diciendo. 2000 años después, el Espíritu Santo te está hablando tu corazón y te dice, tome como norma la auténtica enseñanza que te he dado. ¿Dónde está la auténtica enseñanza? ¿Dónde está lo que es original? En la Biblia. Pero en un anaquel, utilizándola para sostener la puerta para que no se cierre, llevándola a la iglesia una vez por semana, o utilizándola como somnífero para irme a dormir,
definitivamente la Biblia es de muy poca utilidad. Lo que tenemos que preocuparnos usted y yo es en cuanto a la mayordomía de nuestro tiempo y cómo poder sacar más tiempo para pasar leyendo, estudiando, reflexionando en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo puedo yo buscar más tiempo? Bueno, use menos tiempo en las redes sociales, use menos tiempo en las novelas, use menos tiempo en los partidos de fútbol, use menos tiempo en perder el tiempo. Porque Jesús lo está diciendo. Muchos de ustedes, Jesús le dijo a sus discípulos, y te lo está diciendo en esta noche, muchos de ustedes van a ser engañados. Muchos de ustedes se van a volver apóstatas. ¿Y a quiénes se los estaba diciendo Jesús? A los que no son diligentes, o sea, son negligentes. A los que escuchan a uno, escuchan a la otra, escuchan al otro. A aquellos que son como las olas, decía el apóstol Pablo, que los vientos de doctrina los llevan para un lado, los llevan para el otro. A todo es amén, 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 amén. A todo dicen que sí. Cuando usted dice amén, tenga mucho cuidado. Es increíble en las iglesias cómo vemos a las personas repitiendo la palabra amén. Amén, 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 amén. Cuando usted dice amén a algo que usted está escuchando, en un púlpito, en una transmisión de ministros de la palabra, o qué sé yo, lo que usted recibe en sus móviles, cuando usted dice amén, usted está refrendando lo que esa persona está diciendo. Usted está diciendo así sea. Usted está dando su venia. Usted está dando su afirmación a lo que esa persona está diciendo. Y ni siquiera tenemos el cuidado de cuando utilizamos la expresión amén como si fuera una taravilla. Por eso es tan importante que usted hoy en día se preocupe más por leer la Biblia. Si usted decidiera en ese momento empezar a leer la Biblia, ya en ese momento, se va a Génesis capítulo 1. ¿Cuánto duraría usted en llegar a Apocalipsis capítulo 22, el último versículo? Si usted va corrido leyendo, usted puede leer la Biblia en 80 horas. En Ministros de la Palabra, en este momento, hoy, en este día, logramos que esté sonando en la programación de nuestra emisora radial 1010 capítulos de la Biblia en formato audio dramatizado. La Biblia tiene 1189 capítulos, desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo el Nuevo Testamento, los 260 capítulos del Nuevo Testamento, todos están programándose en MP Radio. Cada 2 melodías que usted escucha en nuestra emisora, inmediatamente se le programa automáticamente y aleatoriamente un capítulo de la Biblia. Vamos a llegar en las próximas semanas a tener los 1189 capítulos de la Biblia en MP Radio, en formato audio dramatizado. Todavía es mucho mejor porque estoy como en una obra de teatro, estoy escuchando, estoy sintiendo lo que los personajes están sintiendo. Cuando Ana está llorando por el hijo que no ha podido tener, esa mujer se le desgarra el alma y usted se identifica con el personaje que está leyendo. Perdón, que está escuchando. En muy pocas semanas vamos a tener ya los 1189 capítulos. En ese momento tenemos 1010. Cuando lleguemos ahí, cada 12 días en MP Radio, usted va a poder haber escuchado toda la Biblia. Dicho de otro modo, cada 12 días vamos a leer, vamos a escuchar en MP Radio absolutamente toda la Biblia. Cada 12 días, de aquí hasta que Dios lo determine, vamos a estar llevando todos los capítulos de la Biblia para que usted pueda escuchar la palabra del Señor, porque somos ministros de la palabra. Porque si hay algo que estamos interesados, es que usted reciba palabra. No sé qué recibe usted todos los días. No sé qué le mandan sus amigos de las redes sociales. No tengo ni idea a lo que usted en este momento está expuesto. Pero algo que usted tiene que recibir y que tiene que preocuparse,
Si es hijo e hija de Dios, porque presumo que le estoy hablando a hijos e hijas de Dios. Usted hoy lo que tiene que recibir es buena palabra, no adulterada, sana doctrina, no lo que usted quiera oír, no lo que a usted le guste, no lo que le sobe la bata, decía mi abuela. Usted tiene que recibir la voz de Dios, espada de dos filos, que le penetre la existencia, que le parte las coyunturas, que penetra hasta lo más profundo y desnuda nuestra verdadera condición. Eso es lo que usted tiene que recibir hoy en día. Y en ministros de la palabra, hasta que el Señor diga lo contrario, esa siempre será nuestra preocupación. Si se conectan 20,000, para mí es per cata minuta. Una sola persona que reciba el mensaje de la palabra. Lo vamos a ver más adelante, porque será por la palabra que el ser humano será juzgado. Será por lo que haya recibido y no haya hecho en su oportunidad. Eso será lo que al hombre le condene. Nosotros en ese momento estamos muy interesados de que usted a través de estas transmisiones reciba sana doctrina, reciba la palabra de Dios. Usted puede coger todas las transmisiones que tenemos en nuestras galerías, ya casi 800 transmisiones, y usted puede corroborarlas todas contra la palabra, porque eso es lo que nosotros hacemos en Ministros de la Palabra, en nuestras diferentes plataformas y nuestros diferentes programas. Estamos interesados de que usted pueda entonces, cuando venga la mentira, poder rebatirla con la verdad. No hay otra manera. Si usted no tiene claro lo que es verdadero, si usted no tiene claro lo que es auténtico, nunca podrá identificar lo que es falso. Así es como funcionan las cosas. Seguiremos con este tema de El jinete del caballo blanco. Vamos entonces el próximo martes, si Dios lo permite, vamos a coger al jinete verdadero. Vamos a examinar todas las características del jinete verdadero. Vamos a irnos a nivel de detalle y luego entonces, cuando ya tengamos claro cuál es el jinete verdadero, lo vamos a comparar con el jinete falso. Y usted va a encontrar qué fácil es traernos al suelo la mentira cuando tenemos clara la verdad. El próximo martes vamos a hacer este ejercicio. Hablaremos del jinete del caballo blanco. ¿Cuál es el verdadero? Apocalipsis 19, Apocalipsis 6. De eso hablaremos, si Dios lo permite, el próximo martes. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos predicado tu palabra. Lo que tú dijiste, lo que tú querías que dijéramos, queda grabado y queda, Señor, también constancia en el cielo. Ha sido tu palabra, con todo temor y con todo temblor. Que sea tu Santo Espíritu el que en ese preciso momento vaya a los corazones. Hay mucha mentira, hay mucha maldad, hay mucha falacia, hay mucha artimaña del enemigo. Necesitamos, Señor, adentrarnos más en tu palabra. Necesitamos, Señor, conocer la verdad para poder rebatir la mentira. Necesitamos venir a lo auténtico para poder quitarnos de encima tantas mentiras y falacias. Parece de verdad, viene pintado de blanco, habla tan bonito, me dice lo que me encanta oír, pero tristemente está lejos de lo que tú quieres decirnos. Sabemos que ellos tendrán su castigo, pero mientras tanto también sabemos que hoy en día están haciendo mucho daño. Protégenos, danos más diligencia, más ánimo para buscar, Señor, la verdad en el único lugar donde la podemos encontrar, y es en la palabra. De ahí para allá todo el mundo miente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. Les recuerdo que hoy a las 7 de la noche, hora de Costa Rica, exactamente hora 5 minutos, la doctora Gisela Araya, profesional en psicología, estará dándole continuidad a un tema que inició la semana anterior acerca de los mensajes subliminales. Es interesante, como que vamos en paralelo. La doctora Araya va a hablar en esta noche y va a lanzar unas imágenes al chat. Sería importante que usted esté en el chat de Ministros de la Palabra,
porque ella hoy su mensaje va a ser muy gráfico. Hay mucho mensaje subliminal que solamente puede ser absorbido a través de imágenes, de infografías, de fotografías. Y ella va a estar enviando ahora al chat. Esté muy pendiente de recibir esas imágenes porque ella irá explicando una en una. El mensaje de esta noche está muy interesante y precisamente lo subliminal es mentira de las tinieblas. Y de eso también la doctora Araya estará conversando con usted y conmigo a partir de las 7 de la noche a través de MP Radio. Vaya a MP Radio. Hoy, bendito Dios, hoy ya pudimos llegar a las 2020 melodías y 1010 capítulos de la Biblia. Pero no nos quedamos hasta ahí. Necesitamos toda la Biblia en MP Radio para que cualquier persona en los 176 países a los que podemos llegar escuche la palabra del Señor. ¿Y por qué? Porque somos ministros de la palabra y porque pertenecemos a aquellos a quienes servimos. Amado hermano y hermana, que Dios les bendiga.